Vamos a comenzar el último tema del módulo 3. Hablaremos sobre los factores de éxito y algunas recomendaciones importantes sobre los negocios en Internet. Estoy seguro que ustedes, habiendo leído los casos Borders y Compaq, podrían decir que Internet se puede aplicar en muchas de las áreas de la empresa. Por ejemplo, se podría aplicar Internet en el área de marketing, el área de ventas, compras, cobranzas, reclutamiento, selección, formación, capacitación. En realidad, Internet se puede utilizar en todas las áreas de la compañía. Pero no debería usarse solo en la línea media. Aquí viene una reflexión importantísima como factor de éxito. Internet tiene que estar en nuestro plan estratégico, como fuente de oportunidades. Si Internet no está en nuestro plan estratégico como fuente de oportunidades, probablemente nos vaya a pasar como lo que sucedió con Borders y Compaq. Es que para ellos fue una serie de amenazas, porque compañías como Dell y Amazon sí utilizaron Internet estratégicamente. Seguramente recordarán algo que hemos visto desde pequeños, incluso desde el colegio. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Por ejemplo, los dos puntos. ¿Cuál es su función? El guión o los paréntesis. Pero cuando los vemos aquí, en este nuevo fenómeno cultural de Internet, significa que una persona dice está feliz, contenta. En este otro caso es una persona que está triste. En este otro caso es una persona que está muy feliz, muy contento. Y el tercero se conoce como complicidad. Es decir, depende de la comunicación de los interlocutores, depende de lo que estén conversando, depende del contexto. Quiere decir complicidad o un guiño, ¿de acuerdo? Y hablando sobre Internet como un fenómeno cultural, seguramente ustedes recordarán que desde pequeños también hemos aprendido lo que se conoce como normas de urbanidad, buena conducta, buenos modales. Por ejemplo, saludar a las personas, responder el saludo. En el mundo físico de alguna manera sabemos comportarnos. En Internet existe también una etiqueta para la red que se llama Netiquette o Netiqueta. Por ejemplo, uno de los manuales más conocidos en Iberoamérica respecto de las normas y modales, podríamos decir que es el manual del señor Carreño. Aunque muchas personas creen que el manual del señor Carreño ya está un poco desactualizado, ¿no? ¿Cuántos pañuelos recomendaba tener el manual del señor Carreño? Recomendaba mínimo 2, ideal 3. Uno para nuestro uso y otros 2 para ofrecérselos a alguna dama si el caso lo ameritara. Pero dígame, actualmente los caballeros, ¿cuántos pañuelos llevamos? Usted tiene la respuesta. Otro aspecto es que cuando una dama salía de una reunión o un lugar donde estábamos presentes varias personas, todos los caballeros, ¿qué debíamos hacer? Ponernos de pie y abrocharnos el saco. Una vez que la dama salió, ya podíamos soltarnos el saco y tomar asiento. Si la dama regresaba, lo mismo, nos ponemos de pie y nos abrochamos el saco. Una vez que ya está nuevamente ubicada en su silla, podemos soltarnos el saco y tomar asiento. Si la señorita llegaba y no había un lugar disponible, ¿qué deberíamos hacer todos los caballeros? No el que está a su lado, al lado de la puerta. Todos deberíamos ponernos de pie, abrocharnos el saco y ofrecer la silla. Bueno, ¿actualmente eso sucede? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Pero volviendo a la Netiquette o etiqueta en la red, hay algunas recomendaciones que son importantes. La primera recomendación es ser cortés. En los correos electrónicos, sobre todo, debemos siempre ser muy corteses. Por ejemplo, si recibimos un correo que no nos agrada, que nos parece desagradable, ¿qué deberíamos hacer? No responderlo de inmediato porque seguramente responderíamos de mal humor. A eso vamos a llamarle contar hasta 10. El hecho de contar hasta 10 significa que usted va a reflexionar sobre el correo que recibió y no hacer como en muchas empresas que responde con copia a todos, añade a su jefe y le dice más o menos así. Primer párrafo, estás equivocado. Continúa su párrafo. Segundo párrafo, no es la primera vez que te equivocas. Sigue escribiendo. Tercer párrafo, no te vuelvas a equivocar. ¿Qué creen que va a hacer la persona que recibe este segundo correo? Nos vuelve a responder y así empiezan unas cadenas que nunca terminan hasta que alguien diga basta.
La recomendación en la etiqueta es que usted, si recibe un correo que no le agrada, debe llamar por teléfono a la persona, debe buscarla para conversar y entender algo que en la comunicación del mail, por ejemplo, se pierde. Y ese es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Está demostrado que las personas reaccionamos de una manera distinta cuando vemos a alguien a su rostro que cuando vemos un objeto. Por ejemplo, si usted está caminando en un centro comercial y de pronto se cruza con alguien, seguramente si se dan un pequeño empujón, cada uno se sonríe, se miran a los ojos, se piden disculpas y siguen su camino. Pero si usted está conduciendo el auto y alguien le cierra el paso, saliendo del centro comercial, seguramente no vamos a sonreír y pedirnos disculpas y no pasó nada. Ya ustedes se imaginan lo que ahí acontece. Por lo tanto, al perderse en la comunicación de las computadoras el lenguaje no verbal, debemos ser mucho más acuciosos en ese aspecto. Otra recomendación es no escribir solo en mayúsculas, porque eso literalmente implica levantar la voz, gritar. Podríamos escribir una frase en mayúsculas, por ejemplo, alentando a nuestro equipo. Sí, se puede, pero no todo el correo en mayúsculas. También es importante notificar si escribimos en un celular o en un tablet. Muchas personas dicen, ¿por qué tienes que indicar que escribiste desde el celular? Eso no es correcto. La verdad es que sí es recomendable, porque quizás alguien les envía un correo electrónico muy largo, muy bonito, muy bien redactado, y usted solo responde diciendo OK, o quizás respondiendo no. Para eso es mejor notificar que usted está en el teléfono celular y así la persona entenderá que no tiene tiempo para escribir más allá de eso. Y también para reconocer que podría haber errores ortográficos o de redacción por escribir de una manera incómoda o apurados, etc. Y otro aspecto es tener en cuenta algo que es fundamental. Imágenes y símbolos que puedan ser ofensivos para otras culturas. Por ejemplo, los católicos y cristianos tenemos un símbolo que es sagrado y es la cruz. Los judíos tienen un símbolo que probablemente no sea sagrado, pero sí es muy importante y es la estrella de David. Para los musulmanes, lo más importante en el Islam es el profeta, Mohammed. Nadie puede faltarle el respeto a Mohammed. Entonces, la idea es que usted tenga en cuenta que en Internet lo pueden ver de diferentes culturas y diferentes lugares y por lo tanto tiene que ser muy respetuoso de esas culturas. Por ejemplo, en la India, usted sabe que la vaca es un animal sagrado. Entonces, no podríamos poner pues imágenes con alusión a una plaza de toros, que sería una irreverencia. Tampoco podemos ofender al profeta Mahoma o Mohammed, porque eso también sería una ofensa. En una fiesta en el mundo latino, las mejores fiestas son aquellas que tienen abundante comida, abundantes bebidas. Imagínense en la cultura del Islam, donde la fiesta del Ramadán implica que durante 21 días, un mes lunar, no se prueba alimentos desde que sale el sol hasta que se oculta. No existe ninguna dieta en el mundo occidental que sea tan drástica como esta fiesta del Ramadán. Cuando los novios salen de la iglesia, en la cultura occidental lo que hacemos es, de alguna manera, desearles muchos éxitos, alcanzándoles un poco de arroz. Eso significa para nosotros desearles prosperidad. Para un ciudadano rumano, la prosperidad o la buena suerte es la sal. Entonces, un ciudadano rumano podría en ese momento decir, aquí tengo un poquito de sal, y sencillamente nosotros le diríamos, no, para nosotros eso es todo lo contrario, le vamos a detener la mano. Y en Rumanía las personas no podemos silbar. Silbar significa llamar a los antiguos espíritus y de personas que ya no están más aquí. Y finalmente, ¿saben por qué en Rumanía colocan racimos de ajo? No tiene mucho que ver con el vampiro ni el conde Drácula, En realidad es solo atraer la buena suerte. Todos estos aspectos en Internet los tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, no ofender a otras culturas, no ser irrespetuosos con otras culturas. Y eso es la netiquette. Y termino este módulo recordando la parte más importante, y es que Internet debería estar en nuestro plan estratégico.